Espero que estén bien. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, el día de hoy, se van a dar cuenta, vamos a comenzar a subirle al, al grado de complicación de esto. ¿Saben qué? Déjenme... ¿Le escala mucho la luz? Si no, para mover la cámara, es pregunta. Bueno, bien. ¿Qué? Digo, es un asunto de detalle, ¿no? Bueno, pues ok, entonces la dejamos así, la muevo ahorita al rato. Vamos a comenzar pues a ver lo del día de hoy. Hago un repaso de lo de ayer y y luego comenzamos. Déjenme empezar a compartir. El día de ayer estuve hablándoles de el documento Ceneval, ya saben, el documento Ceneval en el que está presente toda la información acerca de lo que ustedes van a presentar. Les recomiendo que lo lean. Algunas y algunos de ustedes me han estado preguntando sobre las guías que les dieron en su universidad. Obviamente son distintas algunas, ¿no? Por ejemplo, WAC tiene una, creo que el Teclerdo tiene otra, pero básicamente son los mismos temas. Me preguntaban también si esos temas que vienen aquí, por ejemplo, en la página 22, aquí, específicamente son los mismos que vienen, por ejemplo, en la de la UAC. Y sí, nada más que están organizados de manera distinta. Casi todos se basan en el examen Ceneval. Así que no se preocupen tanto. Lo que sí les debe de preocupar un poco es buscar la información acerca del examen diagnóstico. Entonces, miren, antes de comenzar con esta parte de estructura de la lengua y arrancarnos, me gusta comenzar con acentuación. ¿Y por qué me gusta comenzar con acentuación? Porque creo que es esencial y fundamental para poder entender muchas cosas que están dentro de lo que vamos a estar revisando. Además que, pues, si la manejan, entonces creo que ahí no hay problema. Entonces, si alguna o alguno de ustedes maneja el tema de la acentuación, obviamente esto les va a parecer redundante, pero sí me gustaría que los que no, entonces se puedan quedar aquí. La segunda parte de este video trata de este tema, que es sintaxis, una introducción muy rápida. Los que estuvieron conmigo en etimologías o los que están, se han dado cuenta de esto. Un favorzote, silencien sus micrófonos, gracias. ¿De dónde será? Silencien sus micrófonos, por favor. Ya, gracias. Bueno, ya lo silencié yo. Entonces vamos a entrar a la segunda parte en sintaxis. A lo mejor esta no la manejan tan bien, así que pues quédense o métanse en 10 minutos para que esto no sea repetitivo. A ver, voy a comenzar con lo de acentuación. Y miren, sí voy a mover la cámara porque me desespera una cosa. Denme un segundo. Perdón. Necesito mover esto. Porque a veces en algunas cosas tengo que estar mirándolos. Siento que los tengo que estar mirando de frente. Entonces déjenme acomodar esto. Denme un segundo, nada más. Ok, ya. A ver, miren. El tema de la acentuación, como les dije, es básico. Ahorita les voy a hacer una presentación donde creo que de una manera muy sencilla puede entenderse esta parte de cómo acentuar. Y luego a partir de ahí, pues creo que todo sería más fácil. Si a alguno le queda duda, entonces me dice, no entendí, profesor, y me trato de regresar. Si no entiende, entonces vemos una manera para conectarnos aparte, ya que esto, como les dije, es básico. Entonces voy a comenzar a compartir. Fíjense. Hay que entender primero que todas las palabras en español tienen una sílaba tónica y siempre es una, no dos. Estas palabras que ustedes están leyendo, o sea, las que ven aquí, todas las palabras, todas tienen sílabas tónicas y hay una, perdón, todas tienen sílabas tónicas y es una, no son dos. Esta sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte. La sílaba tónica es la que suena más fuerte que todas y siempre es una. Entonces vayámonos con este ejemplo de casa, ¿no? Casa.
La clave para todo esto es escuchar. Entonces, así como los niños, ¿no? Que los ponen en la primaria de casa con las palmas, casa. ¿Cuál es la que suena más fuerte? K. Déjenme así ponerla aquí, que se vea bonito, bla, 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 bla. K. Esta es la que suena más fuerte. También tenemos la palabra perro. 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 Escuchen bien, entonces la que suena más fuerte es la P. También tengo la palabra desayuno. Hay que escuchar. Desayuno. Entonces la palabra más fuerte es yu. Alcantarilla. Alcantarilla. La palabra ri es la que suena más fuerte. Y despotricar. Escuchen. Despotricar. Entonces la palabra más fuerte, la sílaba más fuerte es esta. Es un poco de práctica. ¿Por qué les digo que es importante descubrir la sílaba tónica? Ahorita se van a dar cuenta. Pero, si se fijaron, ninguna de estas lleva acento. Hay una razón de por qué ninguna lleva acento. Entonces, identificar la sílaba tónica básico. Es muy importante hacerlo. Vayámonos acá. Este esquema yo lo utilizo mucho porque me ayuda a explicar de una manera muy gráfica qué es lo que tienen que hacer. Miren, del lado izquierdo tienen la parte de organización y del lado derecho tienen las reglas de acentuación. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar las palabras. Siempre las palabras se van a colocar, de derecha a izquierda, siempre en este esquema. Cualquier palabra, en este caso, abro micrófono y alguien dígame, ¿qué se lee aquí? En estas tres sílabas, ¿cuál creen que sería la palabra? ¿Cómo se diría? ¿Alguien abre el micrófono? Tránsito. ¿Cómo? Tránsito. No es tránsito, no es tránsito. Aquí es lo que yo quiero que comiencen a entender. No es tránsito, es tránsito. La clave es entender la acentuación y ahorita van a ver que es muy sencillo y en realidad no es nada complicado. A ver, fíjense. Lo que vamos a hacer entonces de aquí en adelante es, todas las palabras se van a organizar de derecha a izquierda, como dice la flecha. Y así las van a ir colocando en este esquema por sílabas. Transito, tran. Fíjense, transito, ¿dónde está la sílaba más fuerte? En este caso está en sí, porque no es tránsito, está en sí. Entonces, aquí hay una equivalencia de si cae aquí la sílaba fuerte, ¿qué tipo de palabra es? En este caso es una palabra grave, es una palabra grave, su sílaba fuerte está en la segunda y su sílaba fuerte está en la penúltima. Siempre es aguda, grave, esdrújula. Primera, segunda, tercera y última, penúltima, antepenúltima. Vamos a suponer que hice la palabra transitó. Transitó. Entonces, en este caso yo le puse un acento porque sé que es transitó y lo lleva. Transitó, escuchen bien, transitó. En este caso es una palabra aguda, la sílaba fuerte está en la primera y se encuentra en la última, la sílaba fuerte. Vamos a suponer entonces que sea tránsito, como ustedes dijeron. Entonces, tránsito lleva acento, ahorita vamos a ver por qué, pero sería tránsito. Entonces, por lo tanto, es una palabra esdrújula, viene en la tercera y es la antepenúltima. Clave para todo esto, poner siempre las palabras y saber que si la sílaba fuerte cae aquí, es aguda. Si la sílaba fuerte cae aquí, es grave. Y si la sílaba fuerte cae aquí, es esdrújula. Entonces, fíjense, en este caso vamos por las esdrújulas, ¿no? Ya aquí es la palabra tránsito, porque yo conté las sílabas y es tránsito. Tran es donde lleva la sílaba tónica y le puso un acento. ¿Qué dice la regla de las esdrújulas? Todas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Todas sin excepción. Sin excepción. Entonces, fíjense, cuando yo identifique una palabra esdrújula, yo sé que se va a acentuar. Sin excepción. Siempre.
siempre se va a acentuar, aunque sea sobre esdrújula, aunque tenga todavía yo otra sílaba de este lado, porque hay casos, esta palabra, si cae aquí en la antepenúltima, se va a acentuar. Creo que la palabra, la regla de las esdrújulas es muy sencilla y se entiende muy fácil. La gran bronca de todo esto es en las agudas y en las graves. A ver, fíjense. A ver, permítanme, denme un segundo. Permítanme. Ok, ya, perdón. Entonces, vamos a suponer que nos quedamos con lo que les dije al principio. Aquí dice tránsito. No dice ni tránsito ni tránsito, dice tránsito. Déjenme borrar esto para que sea más sencillo. ¿Sí? Tránsito. ¿Qué palabra es? Una palabra grave. Me voy a la regla de las graves. Dice, se acentúan en la penúltima sílaba. O sea, ¿cuándo se van a acentuar? Cuando la última sílaba termina en consonante. Que no N o S. En este caso, tránsito, ¿termina en consonante? No. Termina en vocal, por lo tanto, no lleva acento. Se fijan entonces que es muy sencillo identificando si es una palabra aguda, grave o esdrújula, saber si se acentúa, espero que sí se hayan dado cuenta. Clave entonces es distinguir qué tipo de palabra es. Vámonos con el ejemplo de tránsito. Tránsito. En este caso lleva un acento, pero ¿por qué lleva un acento? Sin que yo supiera que lleva acento, acomoda la palabra y digo tránsito. ¿Dónde transitó? ¿Dónde aparece la fuerza? En la sección de agudas, en la primera y en la última. Me voy a las agudas. Se acentúan en la última sílaba cuando la última sílaba termina en N, S o vocal. ¿Termina la última sílaba en vocal? Sí, por lo tanto se va a acentuar. Esto que les estoy proponiendo y que ya se las he dicho ya algunas veces para que lo tengan presente, por ejemplo, desde el principio del semestre, yo se los recomiendo que lo practiquen y lo pongan en todas las palabras hasta que se les quede pegado, hasta que memoricen de manera automática si es una palabra aguda, grave o esdrújula y si se va a acentuar. A ver, hasta aquí. ¿Alguien no entendió el tema de la acentuación? Dígame. ¿A alguien no le quedó claro? ¿A alguien tiene una pregunta? Es momento en el que lo dice. Dejan de... Yo tengo Dime. una duda. Por ejemplo, Dime. cuando puso transitó con el acento bueno, con la última sílaba, Sí. entonces se refería a un tiempo, ¿no? Ah, ok, mira, va. Diste una clave. Casi todos los verbos en pasado llevan acento. Comió, transitó, bailó. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Pero si pones la palabra tránsito, no es un, no, si pones la palabra tránsito, perdón, es un sustantivo, ¿no? Y no terminaría siendo un tiempo. ¿Te fijas? Ujú. Excelente, Sí. ¿no? Qué buena observación. También otra cosa, ¿eh? Digo, para los que no saben, todas las palabras terminadas en ción o en sion llevan acento. Todas, absolutamente todas. ¿M? En sion llevan acento. Entonces, ¿alguien tiene una duda? A ver, ya se animó una persona, alguien a lo mejor no entendió, quiere que le explique algo, quiere que le diga una cosa. ¿Todo está tranquilo y todo está bien? ¿Sí? Ok, a ver. Parece primaria y otra vez clase, siempre saben que comienzo el semestre con esto, pero es básico. ¿Por qué? Porque vienen reglas de acentuación y luego vienen las excepciones, pero hasta que llegue el momento las vamos a revisar. Ok, entonces, si no hay ningún comentario, ahora me voy de este lado, fíjense. Me gustaría que tuvieran en cuenta qué es la sintaxis para arrancar. ¿Dónde está? Aquí está, sintaxis, fíjense.
Son páginas de internet, ¿eh? O sea, quiero que se den cuenta que esto lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. No es mío, es de alguien más, pero lo utilizo para explicar. ¿Qué es sintaxis? Fíjense. Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores, como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Traducción, y me voy acá. Los elementos del enunciado. Cuando estamos hablando de sintaxis, estamos hablando del enunciado. O sea, nos puede parecer como muy básico decir, pero por ejemplo, hay sonidos, y luego hay letras, y luego hay sílabas, y luego hay palabras, hay palabras, y luego hay, bueno, eso, palabras, y luego hay enunciados, y luego hay ideas, y lo que se les ocurra. Entonces, cuando estamos hablando de sintaxis, estamos hablando cómo estas palabras se organizan en los enunciados. Cómo es posible que se organicen. Y estas palabras o estas palabras en los enunciados o en las ideas tienen una función. Tienen una función. Traducción de la función es esto. O son sujeto, o son verbo, o son predicado, o son más cosas. Los vamos a estar viendo, pero no los vemos todos ahorita de golpe porque en cierta manera no les preguntan todo. Ahorita van a ver por qué. Entonces, la función es el papel que las palabras adquieren. Por ejemplo, o son sujetos a veces, o son verbos, o son predicados. En este caso, y muchas otras cosas, pero en este caso sí quiero que tengan en cuenta y que no se les olviden para efectos de entender todo esto más rápido. El verbo se conjuga. El sustantivo o nombre, no. ¿Qué es un sustantivo o un nombre? Persona, animal o cosa. Entonces tengo una casa, un puente o María. En un enunciado como por ejemplo, María va a comer con su mamá, pues yo sé que comer es un verbo, va es un verbo, a tiene una función, con su tiene una función, pero María y mamá son sustantivos. Persona, animal o cosa. Eso es un sustantivo o nombre. Adjetivos. Cualidad y complemento del sustantivo. En cierta manera, un adjetivo tiene como una razón de ser porque complementa a un sustantivo. Rojo. Casa roja. En este caso, roja es el sustantivo. Libro bonito. Flojo yo, ¿no? Flojo yo. En este caso, ya estoy identificando que es un adjetivo. Bueno, después de esto, que es una identificación muy sencilla, necesito, todo lo que creo que ustedes van a tener que buscar por su cuenta para que esto se complemente mejor, el verbo no, ignórenlo, es cómo identificar objetos directos, indirectos, complementos circunstanciales, pronombres, artículos y adverbios. Si queda tiempo, al final de toda esta, de todas estas clases, les podría ir explicando cada uno, pero ustedes lo pueden adelantar y lo pueden consultar. A ver, entonces en este caso ya terminamos lo que sería como la introducción para irnos directamente a esto, a la parte 1 de categorías gramaticales y pasar a la parte de verbos. Hay una cosa que sí quiero que quede muy, muy clara, porque me he dado cuenta por experiencia que a veces batallan mucho en identificar los verbos. A ver, vayamos poniendo, ahorita se me ocurrió porque me acordé, perdón, pero déjenme poner un ejemplo. A ver, ahora sí, María está está trabajando. Está trabajando en una oficina. Y luego yo puedo decir Juan
Juan come galletas en la sala. A ver, lo más básico para entender qué es un verbo, y perdónenme quien sí lo puede hacer, pero por la experiencia me doy cuenta que muchos de repente se le confunden, es que, como les puse acá, me voy a ir acá, el verbo se conjuga, el verbo se conjuga. ¿Y qué es una conjugación? Es un cambio que sufre un verbo para adaptarse al tiempo. En este caso, yo sé que come es un verbo. Entonces, si yo aplico esta cosa de decir, de poner el verbo en las personas, entonces yo puedo decir yo como, tú comes, él come. Bueno, nosotros comemos, nosotros comemos. Este cambio es conjugación y entonces me doy cuenta que es un verbo. Pero a veces me fijo que señalan cosas como por ejemplo galleta. Vamos a poner galletas. Yo galletas, tú galletas, él galleta, galleta. Nosotros galletas. ¿Hay un cambio? No. Por lo tanto, no es un verbo, es un sustantivo o es otra cosa. Este cambio es una conjugación y nos da a entender que entonces un verbo es una acción, como, comes, come, comemos. A ver, es importante entonces que identifiquen esta parte, ya que espero que haya quedado claro qué es un verbo o cómo identificar el verbo, vayámonos ahora sí al tema. Primer tema, perífrasis, verbo conjugado y verbo no personal. Y luego vamos a ver tiempos verbales simples y compuestos. Primero me voy a ir con los tiempos verbales simples y compuestos. ¿Por qué? Porque creo que es más fácil entender esto así. A ver. Déjame bajar esto. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. Fíjense. Tiempos verbales simples y compuestos no tienen mayor problema. Las formas simples están formadas exclusivamente por el verbo declinado o un verbo. Yo como, tú comías, él comerá. Yo como, tú comías, él comerá. Las formas compuestas están formadas por un auxiliar, verbo haber, y el verbo principal, participio. Haber, yo había comido, tú habías comido, nosotros habremos comido. A ver, aquí aparece una palabra que es importante identificar, participio. El participio es una de las formas verbales. Es una forma verbal, es una forma no personal. Para mayor identificación, el participio termina en palabras que acaban en ado, ido, en verbos regulares, y en verbos irregulares to, so, sho. Pero generalmente son muy usados los verbos regulares. Por ejemplo, amado. Verbos irregulares, mira, por ejemplo. Abrir, abierto. Bueno, es que no son, estos son irregulares. Absolver, absuelto, no es absolvido, ¿eh? Adscribir, adscrito. Cubrir, cubierto. Y estamos hablando de que es un participio. Pero vámonos con cualquier verbo regular, ¿no? Absorber, absorbido, absorto. Amado, saltado. Todo lo que termine en ado y en ido, o en este caso tosocho, es un participio. Ya que estamos en esta parte de identificar terminaciones para tener claro conceptos, el participio entonces, recuerden, es una forma verbal que termina en ado, en ido, en to, nado, en ido cuando son verbos regulares, y cuando son irregulares en to, en so y en cho. Importante. ¿Tomaron nota? Si no, para cambiar.
¿O no cambio? Sí, ya probé. Ok, bueno, ya. Si hay alguien que no, me Espérame dice. tantito. Ok, bueno. Es nada más cuestión de que apunten el participio, no apunten el concepto. Es una forma verbal que termina en nado, en ido, en todo, en soy, en cho. Nada más. Ese es el participio. Bueno, Listo. déjenme dar un trago de agua. A ver, ya que estamos en esto, fíjense. Ahora vámonos al infinitivo. También es una forma verbal, pero es diferente al participio. Forma no personal del verbo que expresa una idea verbal de forma abstracta, sin concretar las variaciones. Bla, 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 bla. ¿Cuáles son las terminaciones? Ar, er e ir. Cuando un verbo termina en ar, en er y en ir, es un verbo en infinitivo. Entonces ya tienen el participio que es had oído, toso, yo. Y tienen el infinitivo que es un verbo que termina en ar, en er y en ir. Como comer, bailar, sorber, Beber. beber agua, ¿sí? Por favor. Amar, eso es infinitivo. Bueno, a ver, y ya que estamos en esta parte de reconocer, por ejemplo, participios, que es ado, ido, tos, ocho, infinitivo, ar, er, ir, vayámonos a gerundio. Gerundio. Esta es otra forma, no personal, otra forma verbal. Y se caracteriza por terminar en ando y en yendo. Cantando, conociendo. Ahorita van a ver que todo esto es útil, ¿eh? Para entender cosas de los primeros, de los primeros temas. Entonces la terminación es ando y yendo. Otra vez repasando. Rápido. A ver. Aquí los tenía todos. Ajá, menso. Los infinitivos terminan en ar, er e ir. Ar, er e ir. Los gerundios terminan en ando o en yendo. Y el participio termina en ado, ido, to, so, sho. Infinitivo, ar, er, ir. Gerundio, mejor acá. Gerundio en ando y en yendo. Y el participio. ¿Dónde está participio? Participio. Y el participio en... No sé, quiero que lo vean. Gerundio, aquí está participio. Y el participio en ado e ido, en to, en so y en cho. Ok, volvamos entonces al tema que estábamos revisando, que es para que no se pierdan. Tiempos verbales simples y compuestos. Ok. Yo entonces ya sé que un tiempo simple es el que tiene un verbo. Y un tiempo compuesto es el que tiene una forma auxiliar, el verbo haber. No, quiten esta parte declinado para que no se confundan. Y el verbo principal en participio. La forma compuesta. Yo había comido. Tú has comido. Esta combinación es siempre la misma. No, miren, vámonos para acá. Abrir esta. Dice, los tiempos compuestos consisten en un verbo y alguna otra palabra o frase, usualmente preposición, cuya combinación le proporciona al verbo un nuevo significado. También eso puede ser, pero para que no se confundan, quedémonos mejor con esta parte de lo que sería el verbo simple y el verbo compuesto. A ver, permítanme. Ay, es que está muy lento esto y se me perdió dónde estábamos. Ay. Permítanme, ¿dónde? No encuentro esto. A ver. Aquí está, perdón. Ya. Entonces, otra vez, el verbo compuesto o las formas compuestas, fíjense, son aquellos verbos que están conjugados en un tiempo verbal compuesto. Este tiempo se caracteriza por estar compuesto de dos formas verbales, no una, como el simple, de la siguiente forma. Verbo haber conjugado más verbo en participio.
He gastado. Had oído, tos, ocho, ¿no? Pretérito perfecto compuesto. Todavía no nos metamos a los tiempos verbales, pero he gastado, ¿sí? Haber en presente y más gastado en participio. Este tiempo se llama pretérito perfecto compuesto. Hubimos finalizado. Pretérito anterior. Sería haber en pretérito simple, hubimos, más finalizar en participio, finalizado. Y en este caso dice, los contrarios de los verbos simples son los que están conjugados en un tiempo simple formado por una sola forma verbal. Por ejemplo, gasté, finalizará. Tiempos compuestos. Fíjense que les voy a pasar no había descubierto esta página. Se las voy a poner ahí antes de que se me vaya. En el chat. Permítanme. No había descubierto esta página. Se me hace interesante para que la tengan ahí en cuenta entre las varias cosas que creo que tienen que revisar, para que esto lo entiendan. A ver, esa página guárdenla en su corazón. ¿Qué son los tiempos verbales simples y los tiempos verbales compuestos? Me voy al tema 1. Perífrasis, verbo conjugado y verbo no personal. A ver. Entonces me voy, ¿dónde estamos? Acá. Debemos estar por aquí. Dice, fíjense, aquí está. Las perífrasis verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Aquí tienen una clave. La perífrasis entonces es un verbo compuesto o forma verbal compuesta, que son dos o más verbos pero funcionan como uno solo. Se entiende como una sola cosa. Clave entonces para entender la perífrasis verbal. Se entiende como una sola cosa. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos por una preposición que rige el primer verbo. Entonces, tengo un verbo y tengo otro. El primer verbo es el que va a regir la preposición. Tengo otra palabra aquí que hay que recordar. ¿Qué es una preposición? Y aquí creo que pongan como nota, es muy importante que se aprendan los tipos de preposiciones. No los vamos a ver. Si quieren, anótenlos, apunten ahí. Los tipos de preposición. Se clasifican las preposiciones y las conjunciones en tipos. Y esos están divididos con un nombre. No basta nada más entender que es a, ante, bajo, cabe, con, contra. Hay que entender los tipos de preposiciones y de conjunciones. Pero ustedes los buscan, porque si no sería muchísimo tiempo. Y la idea es que vayamos rápido, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense, las perífrasis verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos por una preposición que rige el primer verbo. A veces va a haber una preposición entre los dos. Por lo general, se trata de un verbo auxiliar en forma personal. Esto es conjugado, seguido de un verbo principal en forma no personal. ¿Se acuerdan que vimos las terminaciones de infinitivo, participio y gerundio? Aquí es en donde empiezan a surtir efecto. Entonces, fíjense, son dos verbos. Un verbo auxiliar en forma personal y un verbo seguido de un verbo principal en forma no personal. No personal, que puede ser infinitivo, participio o gerundio. A ver, vayámonos directamente a un ejemplo. Tipos de perífrasis verbales. A ver, fíjense, perífrasis de infinitivo. Perífrasis de infinitivo. Has, aquí va. Has de llegar. Recuerden que es una forma no personal. Vámonos aquí otra vez para que no se olvide. Aquí está. En muchos casos los verbos que... no, aquí está. Por lo general se trata de un verbo auxiliar en forma personal, seguido por uno de forma no personal. Entonces, fíjense. Has de llegar. Has es la personal y llegar es la no personal. Ar, infinitivo, seguidos en medio de una preposición. Has de llegar. Este es el ejemplo de una perífrasis verbal. Tengo un verbo personal, una preposición
y una forma no personal. En este caso es un infinitivo. Has de llegar. Hay que llegar. Lo mismo. Impersonal. Llegar, llegar, llegar. Es un verbo no personal y una forma personal. Hay que llegar y una preposición. Debes llegar. Debes como una forma personal y llegar como una forma no personal. A ver, aquí sí quiero hacer una aclaración o un punto. Cuando hablamos de formas no personales como infinitivo, como participio, como gerundio, si se ponen a pensar, cuando digo llegar, se refiere a uno, yo voy a llegar, ¿no? Pero también a varios, nosotros tenemos que llegar. En cierta manera, así se tendría que entender lo no personal. Puede referirse a varias cosas o a una cosa. El contexto es el que me va a decir a mí qué es lo que de lo que estoy hablando. Por ejemplo, debes llegar sería tú debes llegar. O yo puedo, y si sería nosotros debemos llegar, sería debemos llegar. A ver, entonces, fíjense, como ejemplo que tengo, que para una perífrasis verbal, estamos en este tema, para que no se confunda, perífrasis verbal, verbo conjugado y forma no personal, yo tengo entonces que hay un verbo en una forma personal, conjugado, y luego un verbo en una forma no personal, que puede ser infinitivo, puede ser participio o puede ser gerundio. A ver, aquí en esta página que se las voy a pasar también, viene parífrasis en infinitivo, obviamente las que derivan del infinitivo, de la forma no personal, y también aquí vienen algunas clasificaciones. No creo que les pregunten las clasificaciones de perífrasis de tiempos, bla, bla. Perífrasis de gerundio, la terminación de gerundio, paseando, estoy paseando. Aquí, por ejemplo, estoy, es una forma personal conjugada. Yo estoy, tú estás, nosotros estamos. Cuando decimos conjugado, a eso se refiere. Se conjuga, ¿por qué? Porque la persona es distinta. Yo estoy, tú estás, nosotros estamos. Yo estoy paseando, tú estás paseando. Y se fijan que la forma no personal permanece. La única que cambia es la forma no personal. ¿Mm? Perdón, la forma. Ay, siempre, por ejemplo, el participio. Ha oído tos 8, el suelo está mojado. Aquí estamos, perdón. El suelo está mojado. Entonces, en este caso, está en la forma personal conjugada y mojado es la forma no personal y corresponde a un participio. Vayámosla conjugando. El suelo está mojado. Bueno, acá la casa está mojada. Nosotros estamos mojados. ¿No Ellos están aplica el mojados. suelo estaba ¿Mande? mojado? ¿No aplica el suelo estaba mojado? Estaba. ¿Sí? Sí, se aplica. ¿Sí? Aquí lo que tú tienes que entender es que una perífrasis es una acción que involucra dos verbos, pero que se entienden como uno solo. El suelo está mojado. El suelo está, pues, ¿qué está qué? Está mojado. ¿Mm? La crisis dejó arruinados a los inversores. Arruinados, esta es la forma no personal y la forma personal dejó es la que viene conjugada, es la que va cambiando. A ver, déjenme ponerles esta página porque la pueden tener de repaso para que permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Aquí está la página de internet. A ver, me di cuenta que, se fueron un montón. Qué poca fe tienen en esto. Bueno, entonces, ya tenemos, dos temas ya. Perífrasis verbal, verbo conjugado y tiempos verbales simples y compuestos. El día de mañana vamos a ver tiempos verbales del subjuntivo, pero también vamos a ver transitivos, impersonales y los modos del verbo. Extensísimo, pero fácil y sencillo. No está nada complicado. Si ustedes gustan buscarlos para tener información a la mano o que lleguen con dudas y digan, profesor, no le entendía esto, entonces sería más interesante para partir de ahí de las explicaciones. Si no, pues entonces lo dejamos así sin ningún problema. Yo espero entonces que mañana terminemos esta parte de tiempos verbales del subjuntivo, todo esto,
y que para pasado mañana hablemos de sustantivos, adjetivos y adverbios. Los tres no los podemos echar en una sola cosa. También